Bueno, cordial saludo. Bueno, en este ejercicio vamos a hallar la potencia promedio y reactiva suministrada por la fuente corriente y hallar la potencia absorbida por esta impedancia de J2 ohms. Bueno, entonces para conocer o para hallar esas potencias que nos están pidiendo, lo que tenemos que hacer es hallar el voltaje y la corriente en cada elemento. Entonces vamos a proceder a hallar voltajes y corrientes en esta fuente dependiente y en la impedancia de J2 ohms. Entonces, cuando nos digan que es una potencia suministrada, los que pueden suministrar potencia son las fuentes, ya sea una fuente de corriente o ya sea una fuente de tensión o de voltaje. Entonces, cuando nos hablan de suministrar potencia, por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito de esta manera, que es una fuente de voltaje y una resistencia, sabemos de que la corriente va a partir del terminal positivo y va a llegar al terminal negativo, o sea que la corriente parte en este sentido, ¿no? Parte en sentido horario. Por lo tanto, la corriente en esta resistencia iría bajando y el voltaje en esta resistencia tendría esa polaridad más menos. Ahora, si nosotros nos fijamos, el resistor va a absorber una potencia y entonces en ese instante, por ejemplo, la potencia va a ser positiva. Hablemos de una potencia promedio. La potencia promedio ahí va a ser positiva. Ahora, por ejemplo, en esta fuente de tensión, la corriente va en sentido horario, o sea que toca por el negativo. Entonces vamos a decir que la potencia ahí es negativa. Entonces, cuando hallemos una potencia la corriente toque por el positivo, estamos hablando de que la potencia es absorbida, ¿no? Entonces acá la potencia es absorbida. Y cuando la corriente toque por el negativo, eh, hablamos de una potencia suministrada. Por lo tanto, entonces, acá en esta fuente de corriente me interesa hallar la corriente de esta rama y me interesa hallar el voltaje, colocamos acá otro color, el voltaje pero que toque por el negativo, o sea, como la corriente va en este sentido, tengo que hallar ese voltaje de esta fuente corriente, digamos V, en ese sentido. Ahora, me interesa conocer el voltaje y la corriente también en esta impedancia de 2 ohms, de J2 ohms. Entonces, le coloco una polaridad, por ejemplo, tentativa a ese y este elemento, a esa impedancia. Entonces es el voltaje de esta impedancia. Y la corriente que me interesa hallar es la corriente que toque por el positivo, que sería para decirte que esa es una potencia absorbida. Entonces, en conclusión, me interesa hallar la corriente acá y el voltaje con esta polaridad y la corriente con esta polaridad y el voltaje con esta polaridad. Si alguno, por ejemplo, fuera colocado la polaridad en sentido inverso, por ejemplo, le fuera colocado acá, le fuera marcado la polaridad de esta manera, menos más la corriente que tiene que hallar, es así, la corriente que toque por el positivo, para decirte que es la potencia absorbida de esa carga. Bueno, voy a trabajarlo como lo marqué primero. Entonces, resolvemos este circuito, lo resolvemos por cualquier método. Acá, bueno, voy a resolverlo acá por nodos. Voy a decirte que este es mi nodo 1, mi nodo 2. Este podría ser un nodo 3, ¿no? Pero esto termina siendo un nodo secundario.
Eh, los nodos secundarios siempre son opcionales, no son obligatorios analizarlos. Acá simplemente voy a analizar este nodo 1, este nodo 2, este también que es nodo secundario. Acá no lo voy a tener en cuenta. Entonces, analizando esos dos nodos, bueno, empiezo por el nodo 1. Sí, nodo 1. Entonces, tiene tres ramas conectadas, entonces saquemos todas las corrientes ahí, saliendo de ese nodo de 1 menos 24 ángulo de 0, o simplemente 24 sobre 4 más de 1 menos 0 sobre la impedancia de rama 1 más de 1 menos de 2 sobre la impedancia de la rama menos j igual a 0. Listo, esa es la LSK del nodo 1. Ahora, la LSK del nodo 2, hay también tres ramas, pero una rama es una fuente de corriente y esa fuente de corriente va entrando al nodo. Entonces, dejemos esa sola fuente entrando y las otras las sacamos saliendo. Entonces sería B2 menos B1 sobre menos J, la primera rama, más B2 menos 0 sobre J2 igual a 2 sub 0, ¿no? Y sub 0 es un nodo que está, sub 0 es un nodo que está entre el nodo 1 y el nodo tierra. El nodo 1 lo toca por el positivo y el nodo de tierra lo toca por el negativo, menos 0, o sea que sub 0 al final de cuentas es el mismo B1. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones, a factorizar. Entonces, B1 sobre 4 menos 24 sobre 4 más B1 menos por menos da más, o sea que esto es más B2 sobre J igual a 0. Acá puedo, sí puedo operar. B1 sobre 4, esto es menos 6, B1, 1 sobre J es, sobre menos J es J positivo, B1, menos J, B2, igual a 0. Entonces, factorizo los términos de B1, que sería un cuarto más 1 más J, los B2, que sería simplemente menos J, y el 26 pasa acá positivo, ya que esto es, listo, ya tengo la primera ecuación. Vamos a hacerlo lo mismo acá con esta ecuación.
B sub 0 es igual a B1. Entonces paso empieza otra B2 menos pues acá negativo menos 2B1. Factorizando, entonces B1, 2, más B2 que multiplica entonces B1 es igual a menos 2 menos J. Y B2 sumando eso es igual a y ahí tengo la primera un sistema de ecuaciones un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces mi objetivo es resolver el sistema. Bueno, de esta ecuación voy a despejar B2, entonces esto me quería. Bueno, voy a operar ese número. Dos más otra dividido entre y eso da. Bueno, entonces voy a reemplazo B1 1, o sea, siendo esto 1 y digamos que esto era 2. Entonces, se me queda, bueno, B1 más B1 y bueno, hago esta multiplicación, eso me tiene que dar un número, o sea, 2 por menos 3 multiplicado por menos menos j. Entonces eso me da las
Vamos a hacer esa operación. Entonces 6 menos j. Vale. Y eso da menos 1,93 más otro 0,7 voltios. Listo. Y reemplazando B2 acá. Multiplicado por eso. Por eso es esto B2, ¿no? B2, B1. Bueno, entonces voy a pasar esto a coordenadas polares. Vale. Este B1 en coordenadas polares es y este B2 es 9,18. Listo, ya tengo B1, ya tengo B2, con ellos podría hallar eh, lo que me están pidiendo, ¿no? Vale. Entonces, vamos a primero a hallar el voltaje acá de esta, bueno, la corriente de la fuente. Vamos a hallar IF. Entonces, la corriente de la fuente es igual a 2 veces 0. Y 2 veces 0 es igual a 2 veces B1. Y como sé cuánto vale B1, que es 2,05 ángulo 160, entonces lo multiplico y eso me da eh, 4,10 ángulo de 160. Listo. Ahí ya hay el AIF y necesito conocer también el voltaje acá de esa fuente de corriente. Entonces, dado que no hay el nodo 3, procedería a hacer una LVK, ¿no?
Entonces, bueno, es más, ya estoy conociendo este voltaje Z, que es el mismo voltaje V2. Entonces, eh, si yo recorro así como va la fuente de corriente y hago la LBK, me encuentro para ver, me encuentro menos, menos el voltaje de corriente más 2 por la corriente I, que ya la sé, que es la corriente de la fuente, más P2 igual a 0. O sea que paso df es igual a 2 veces la corriente de la fuente más P2. Y hago esa operación, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale P2 y multiplico 2 veces la corriente de la fuente. Y eso me va a dar el voltaje de esa fuente. Y el voltaje de esa fuente, realizando esa operación, me da 14,8 ángulo de 126,37 grados. Ese es el voltaje de la fuente. Y también puedo ver, por ejemplo, si lo fuera hecho acá, tomando el nodo esto, acá este nodo, haber dicho que este era un nodo 3, ¿sí? Y hacía la LSK en el nodo 3. Y decía, bueno, haciendo la LSK en el nodo 3, vamos a poner con este color. B3 menos B2 sobre 2 igual la corriente a lo que entre, que es 2 veces B sub 0. Entonces, bueno, me está interesando hallar B3, que B3 sería el voltaje de la fuente. Bueno, B3 sería el mismo voltaje de la fuente. Entonces paso esto a multiplicar acá. B3 menos B2, B2 tomando multiplicar acá. 4 B sub 0. B sub 0 era el mismo B1. Entonces B3 es igual a 4. Ya se empezar 4B1 más B2. Y este B3 va a terminar siendo el mismo voltaje de la fuente y me tiene que dar este mismo número, que es 14,8 con ángulo de 126. Listo. Entonces, bueno, ya he hallado el voltaje de la fuente, la corriente de la fuente. Ya con eso yo podría hallar lo que me están pidiendo, la primera parte, que es la potencia promedio y la potencia reactiva. Bueno, entonces, por ejemplo, para hallar la potencia promedio, bueno, se me olvidó asumir o decirte que esto era un voltaje pico. Entonces, bueno, el ejercicio me tiene que decir si esto es voltaje pico o voltaje RMS, porque en función de eso va a cambiar la fórmula de potencia. Si es voltaje pico, podemos decir que, por ejemplo,
la potencia promedio, que se representa con una P mayúscula, es igual al voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2 por el coseno del ángulo del voltaje menos el ángulo de la corriente. Y la potencia reactiva es voltaje máximo por la corriente máxima sobre 2. Bueno, si el voltaje que me fueran dado en el ejercicio me fuera dicho que es un voltaje RMS, lo que cambia es que acá no iría dividido en 2, sino simplemente V voltaje RMS por corriente RMS por el coseno de teta B menos teta I, o sea, daría esto el doble lo que voy a calcular acá, si eso fuera voltaje RMS. Entonces, realmente ya sé, por ejemplo, los voltajes y la magnitud de los voltajes y corrientes y los valores de los ángulos. Entonces, simplemente sería reemplazar en la fórmula. Entonces, acá el voltaje de la fuente, el voltaje de la fuente era de 14,8. Entonces, 14,8 por la corriente. La corriente era de 4,1. Bueno, acá lo sostengo, ¿no? Sí, ahí lo alcanzo a ver. 14,8, 4,1. Sobre 2 por el coseno del ángulo. El ángulo acá, notamos de que la vuelta de la fuente es de 126,37 menos el de la corriente. De la corriente es 160,02. Y vamos a hacer esa operación. La potencia reactiva también la misma fórmula. Acá cambia el C, es un seno. Y entonces, bueno, ya tengo, que esto es 25,26 la unidad de estos watts. Y esta potencia me da negativa menos voltiamperio reactivos. Esas son las unidades de la potencia reactiva. Bueno, otra forma de calcularlo es que como ya sé el valor fasorial, ¿no? De la corriente y del voltaje, lo que hago es esto, calcular la potencia compleja. Cuando tengo la potencia compleja,
es igual al voltaje fasorial por la corriente fasorial, pero la corriente fasorial va traspuesta, dividida sobre 2. O sea que esto es igual a 14,8 ángulo de multiplicado por la corriente. La corriente es 4,1. Nótense que es la corriente traspuesta. Cuando nosotros transponemos un número y está en coordenadas polares, lo que vamos a hacer es negar el ángulo. Entonces, acá el ángulo era de 160 la corriente, entonces eso queda de menos 160. Y todo esto va dividido sobre 2. Vale, entonces al hacer esta multiplicación me da esto es 25,26 menos J 25. Esto en voltamperios. ¿Qué significa? Que la parte real me está representando la potencia real o potencia promedio, y la parte acá imaginaria me representa la parte Q. Entonces, si fuéramos a hacer esta operación acá, no necesitamos como aplicar acá la fórmula, porque ya podemos definir P y Q, ¿no? De esa manera. Esa, de cualquiera de las dos formas es posible calcularlo. No se nos olvide hacer esto, transponer el ángulo de la corriente. O sea, si la corriente, cogemos el ángulo de la corriente y lo negamos. ¿Sí? Acá se da 160 positivo, acá lo coloqué en negativo, la corriente traspuesta. Bueno, lo otro que nos piden es hallar la potencia aparente absorbida por la impedancia de 2 ohmios. Entonces, tengo que conocer el voltaje acá y tengo que conocer la corriente. El voltaje sería V2 y la corriente, bueno, ahí digamos que el voltaje Z es igual a V2, V2 menos 0, y la corriente ahí de esa impedancia sería V2 menos 0 sobre J2. Bueno, me lleva calculado acá B2 era 9,18, ángulo de 96. Entonces, simplemente esto me da y si hacemos eso, al realizar la operación de la corriente, eso me da 4,59 con ángulo de 6,63. Bueno, la potencia aparente se designa con la letra también. Bueno, coloquemos acá como S. Y es coger
la norma de acá del voltaje y la norma de la corriente y multiplicarlos, pero dado que son voltajes y corrientes pico, entonces dividido entre 2, entonces pues dividido entre 2. Y eso me daba la corriente perdón, la potencia aparente. Vale, listo, eso es todo. Eso sería todo lo que tenemos que hacer ahí. Ya el quiz está resuelto. Entonces está la potencia aparente de la carga y las potencias reactivas. Vale.